Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate, recuerda, al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos el gusto de tener con nosotros ahora a Agustín Urbano de Lara, un sociólogo, politólogo, con el que vamos a discutir los resultados de la reciente consulta y de las elecciones del 5 de febrero. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Agustín. Pedro, gracias a ti por la invitación. Qué gusto estar en tu programa. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva, sobre todo como un joven politólogo, cómo ubicas tú la respuesta del pueblo ecuatoriano ante un dilema que, sobre todo en el caso de la consulta, se planteaba como que solo los narcotraficantes y la antipatria podía votar por el no? Y sin embargo, como diríamos en mi barrio, en las jetas, más del 50% lo hacen, pero además discriminadamente, ¿no? Que me parece que es otra cuestión importante. Es decir, no es que es en plancha, probablemente habrá gente en plancha que vota por el no, gente en plancha que vota por el sí,
pero se nota claramente, ¿no es cierto?, que hay una discriminación pregunta por pregunta. A ver, lo primero que hay que marcar es que es la primera derrota del bloque de poder dominante en 6 años. Y eso es importantísimo marcar porque es un punto de bifurcación, esto es un punto de inflexión. Es la primera derrota que sienten y eso lo ves inclusive en, el día de hoy ya hubieron síntomas tanto de periodistas que le han pasado haciendo relaciones públicas a Lenín Moreno primero, a Guillermo Lasso después, y ahora algunas personas de la Asamblea del bloque de poder de Lazo, como Fernando Villavicencio, pidiendo la muerte cruzada. Entonces te das cuenta que no solo es una observación externa, es algo que se evalúa internamente también, es la primera derrota del bloque de poder. Y esto no es un tema menor, en primer lugar, porque conforme se fue profundizando la erosión del gobierno de Lazo, parecía que las élites tenían el siguiente diagnóstico. Es verdad, está puesta en cuestión las capacidades de Guillermo Lasso y de Creo para llevar a cabo nuestro proyecto político-económico, pero nuestro proyecto en sí no ha perdido consenso dentro de la sociedad y los framings, las operaciones de intervención en la opinión pública, los encuadres en la comunicación, las formas de problematizar la cotidianidad siguen favoreciendo un proyecto de corte neoliberal, que a diferencia de los 90s, y esto yo rescato mucho, que es algo que siempre marca David Chávez y yo comparto, a diferencia de los 90s, es un proyecto en el cual existe mayor consenso interelites. Ya no existe la heterogeneidad que sí existía en los 90s y después podemos profundizar esto y tú sabrás más porque gran parte de la destrucción de la heterogeneidad en las alturas está vinculada a la crisis bancaria del 99 y del 2000. Pero entonces eso es lo primero que hay que anotar. Y esto como que les hace reevaluar esto. Ya no es solamente que la capacidad de conducir el neoliberalismo de Guillermo Lasso y de Creo está puesta en cuestión, sino que ya sienten que el proyecto en sí empieza a entrar en cuestión. Esteban Torres lo dijo hoy en la mañana, que una muerte cruzada sería adelantar el escenario de elecciones, si es que la iniciativa la tiene el Ejecutivo, y eso implicaría que en un momento de absoluta debilidad del Partido Social Cristiano y de Creo vayamos a un concurso electoral, a una competencia electoral, en el cual tienen más probabilidades de salir fortalecidas las organizaciones políticas del centro hacia la izquierda, en particular la Revolución Ciudadana, y los cuadros de izquierda y las redes políticas de izquierda del movimiento indígena ecuatoriano. Entonces, eso es lo primero que te diría. Lo segundo, ya yendo a las preguntas que tú me hiciste sobre la consulta, te marcaría dos cosas. Lo primero es que sí existe un nivel de discriminación dentro de las preguntas y eso se puede observar, pero también es súper notorio que existe una votación estratégica y un uso estratégico. Espérame que me están llamando y tengo que... Disculpa, se cortó el audio. Ya le voy a poner en silencio. Entonces te decía, existe un uso estratégico de la votación, existe un uso estratégico del voto, y eso te demuestra dos cosas. Primero, que no es que el electorado, no es que la ciudadanía es simplemente depositaria pasiva de los mensajes comunicacionales, es decir, tuvimos dentro de medios masivos de comunicación, en campañas de influencers, una catarata de mensajes pro consulta popular tratando de desidentificar al gobierno, al erosionado gobierno de la consulta, y sin embargo la gente no fue una depositaria pasiva de esos mensajes. Hay un ejercicio activo de reflexión y yo veo que en menos de 3 semanas se cambió una tendencia que hasta principios de enero, finales de diciembre, parecía irreversible, parecía que el sí iba a ganar con toda la fuerza. Pero ahí está la capacidad de la ciudadanía de empezar a razonar y a criticar y a contrastar si sus condiciones materiales, subjetivas de existencia se están condiciendo con los discursos gubernamentales. Y al ver que no, al ver que ahí se produce un cortocircuito, hay un voto estratégico de ponerle cortapisas al gobierno de Lasso. Y ahí eso me parece que es algo muy importante de rescatar, porque a veces frente al influjo, al predominio, a la hegemonía de los
mensajes neoliberales en medios de comunicación, inclusive la falta de presencia de candidaturas del bloque nacional popular dentro de medios masivos de comunicación, nos desinflamos. Y aquí vemos que sí se cuenta con un pueblo que tiene una forma de experimentar la política más crítica y más activa de la que solemos conceder. Y eso me parece que es un elemento crucial, creo yo, en términos también críticos a ese bloque nacional popular, porque esos mismos sectores, con mucha discriminación, no se puede hablar solamente de manipulación, sino con mucho elemento crítico, también a nivel popular, ¿no es cierto?, cuestiona al correísmo, a los 10 años previos del correísmo, cuando se da la traición de Lenin Moreno, por las acusaciones de corrupción. Ahora también parece ser que el tema de la corrupción juega un papel muy importante en ese viraje de las últimas semanas que tú mencionas. ¿Cómo aprecias esta circunstancia? Me parece interesante que traigas el tema de la corrupción porque, claro, una de las grandes estrategias, no solo en Ecuador, una de las grandes estrategias de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas neoliberales, a partir de la segunda década del siglo XXI, ha sido inscribir una y otra vez el significante de corrupción, de corrupción, de corrupción sobre los distintos gobiernos progresistas de distintas partes de la región. Y es curioso porque yo sí siento que la ciudadanía empieza a hacer este contraste. ¿Por qué si hubo tanta corrupción, mis condiciones materiales de existencia estaban mejor? Y ahora que no Había hay, tantas obras, pues no, en última instancia. ¿por qué ahora que no hay corrupción y que todo es tan honesto y transparente, yo no puedo llegar a fin de mes? No tengo medicinas en los hospitales, no veo obra pública, no tengo buen derecho a la educación, no tengo buen derecho a la salud, se matan en las cárceles, se deja matar en las calles. Entonces, yo sí creo que parte de esto, y ahí lo que nos está faltando terminar de dar forma desde nuestra vereda, digo, es hacer este contraste que en algún momento Rafael Correa enfatizaba mucho, y es el problema de la corrupción institucionalizada, el problema de las puertas giratorias, el problema de la instrumentalización del Estado, de la captura corporativa del Estado. No siempre hay condiciones de recepción idóneas para que ese discurso cale, pero creo que los resultados electorales que tuvimos el pasado domingo nos da cuenta que estamos en una ventana muy propicia para sembrar esas formas de evaluar el estado actual de cosas en el Ecuador. Y la auditoría ciudadana, me parece que independientemente de lo que vamos a conversar inmediatamente, que tiene que ver con las opciones de Lazo en lo inmediato, habría que plantearse desde los sectores populares, ¿no es cierto?, la necesidad de establecer mecanismos de veeduría ciudadana, de auditoría ciudadana, para vigilar al poder, con progresistas, no progresistas, derechas, izquierdas, correístas, anticorreístas, cómo acabamos con la corrupción. Sí, por una parte sí, pero por otra parte, yo lo que tendría cuidado con el tema de las auditorías ciudadanas, no sé si cuidado, pero no tenemos que perder de vista que venimos de un momento en el cual parte de las estrategias gubernamentales y parte de las estrategias conservadoras vinieron del lado de la antipolítica y del lado de un discurso crítico sobre los partidos políticos. Ahí venía el intento de recortar a los asambleístas, de bajar el presupuesto de la asamblea. Entonces, yo sí impulsaría la participación ciudadana, pero lo orientaría hacia la participación política, porque recordemos que los mejores momentos progresistas fueron los momentos en los cuales se revalorizó la praxis política en la sociedad, el valor de uso de la praxis política, porque ahora lo que tenemos es un entendimiento de la política como puro valor de cambio particular, individualista, y lo que tenemos que reponer, los sentidos que tenemos que reponer en el sistema político, en la conversación pública, en la opinión pública, es que la política tiene un valor de uso colectivo y que bien practicada y bien organizada puede mejorar nuestras condiciones materiales y simbólicas de existencia. Entonces, Ahora, en esta recuperación del valor de uso de la política, también tiene que incluirse todo un proceso de protagonismo popular, un proceso de construcción de un sujeto histórico, todo un proceso de desalienación, de desextrañamiento respecto a nuestro destino, a nuestro futuro.
Entonces, un tema es este de la corrupción, ¿no? Se lo plantea como una cuestión, como un monstruo, el monstruo grande y pisa fuerte, ¿no es cierto? Siempre externo, más allá de nuestras posibilidades, y que vendría la cuestión mesiánica de la antipolítica, del empresario exitoso, del rico que ya tiene plata suficiente y que no necesita robar, y que se está viendo todo lo contrario. El otro gran elemento que creo que ahorita le falló al gobierno y que pensaron que era la carta triunfante era todo el operativo psicológico de los asesinatos, del terror, del sicariato, de la inseguridad en general con respecto a una nueva dimensión de la necropolítica. ¿Cómo entenderías tú lo que podría ser la respuesta desde el Bloque Nacional Popular en ese plano? A ver, creo dos cosas. La primera es que, a diferencia de otros temas, porque dentro del Bloque Nacional Popular hay capacidades instaladas para poner una propuesta alternativa a muchos de los problemas que nos han venido organizando una discusión. Desde el Bloque Nacional y Popular hay políticas y hay experiencias de qué hacer para el control de precios, por ejemplo. Hay políticas y hay experiencias de qué hacer para proponer una salida al tema del subsidio de los combustibles. Hay experiencias y hay personas expertas y hay capacidades para saber qué se puede hacer con el problema del crédito. Hay un problema de endeudamiento, de ahogamiento, de morosidad que está apretando las economías familiares y hay experiencias para eso. Lo que no existe es tanta experiencia para saber cómo reaccionar frente al problema actual de la seguridad, porque el problema actual de seguridad que estamos experimentando en este momento no es el mismo que se vivió durante la década de los 90 y durante la década de los 2000. Es parte de lo mismo y en parte hay mucho hay cosas que están nuevas ahí. Y además que partimos de un Estado que por 6 años ha sido profundamente desmantelado, profundamente desmantelado. Entonces, para contrastar todo este proyecto, toda esta experiencia de la necropolítica, ahí vamos a necesitar, de momento me imagino tres cosas. La primera, tú hablabas de que se necesita y se requiere y es menester tener participación popular, y yo firmo eso. Lo que yo añadiría es que tenemos que trabajar con lo popular y reconocer lo popular tal cual es, no tal cual nos gustaría que sea. Porque a veces desde las izquierdas quisiéramos que lo popular se parezca a las teorías que leemos, se parezca a las formas puras que hemos abstraído de las experiencias históricas pasadas de otros lugares y nos empezamos a perder. Y nos empezamos a perder cuando vemos que lo popular, así como tiene muchas cosas con capacidad emancipatoria y tiene muchos elementos con capacidad de redención, tiene muchos elementos profanos también. Entonces yo diría eso, primero trabajar con lo popular y las organizaciones realmente existentes tal cual son, con sus formas prácticas de conciencia tal cual son, sin esperar que sean otra cosa o que fuesen lo que quisiéramos que sean. Y lo mismo respecto a nosotros. Lo segundo que te diría, tenemos acompañamiento popular. Lo segundo que te diría es que tenemos que trabajar en este país, porque esto es parte de la necropolítica, tenemos que trabajar en este país por un pacto, por las condiciones de ejercicio de la democracia. En el Ecuador, desde hace mucho tiempo, ya son 6 años, que no tenemos condiciones democráticas para el ejercicio de la práctica política para aquellas personas o identidades políticas que quieran sostener posturas o discursos alternativos al neoliberalismo. No hay presunción de inocencia, ni en medios de comunicación. Los liderazgos políticos que han sostenido posturas antineoliberales han sido blanco de intervenciones estatales, no de una, no de dos instituciones, del Estado en su conjunto. La persecución que sufrió la Revolución Ciudadana primero, liderazgos de la CONAIE después, no fue una persecución gubernamental, fue una persecución de Estado. Ahí influyó Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Cancillería con los pedidos del Interpol, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, y yo puedo seguir. Y Entonces, lo además segundo, como parte de una agenda continental, ¿no? Que se ubica claramente. Es decir, si fuera solamente aquí en el Ecuador, diría, bueno, es que aquí los ecuatorianos. Pero se ve, podemos reflejarnos en el espejo de lo que sucedió en Brasil con Lula, de lo que sucedió en Argentina con Kirchner, de lo que ha sucedido en toda América Latina de manera muy específica con políticos progresistas. Además,
con un proceso de autocensura, de ir generando en la población un proceso de autolimitación, de autocensura, porque cualquier persona con sensibilidad social es necesariamente un narcotraficante, corrupto, delincuente, desgraciado, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero ahí sí hay una diferencia, dos diferencias que son importantes de entender también. Primero, a diferencia del resto de proyectos progresistas de América Latina, la Revolución Ciudadana fue fue el único proyecto que no fue sindicalista. Y eso no es un tema menor. Si vos comparas con el kirchnerismo en Argentina, fue sindicalista, el PT no se diga, el MAS en Bolivia no se diga, hay tradición sindicalista muy fuerte en Uruguay, hay tradición sindicalista muy fuerte en Chile. En Ecuador, esa parte nos pasamos, nos saltamos de largo, no lo promovimos. Hubo incremento de derechos laborales a nivel individual, pero no hubo derechos colectivos a nivel laboral. Y eso pasa Pero además factura. con el agravante, te diría yo, de que la relación específica de Rafael Correa con todo el talento y el olfato político que demostró en otros campos fue particularmente controversial, no solamente controversial, sino nefasta en su relación con los movimientos populares en general, más allá, digamos, de los excesos que puedan darse de parte de ciertas dirigencias políticas de los movimientos sociales. Es decir, aquí no se creó más tejido social, no se promovió una participación orgánica de los colectivos, sino todo bajo el marco del marketing político, ¿no? En términos de la cuestión electoral, en la que sin duda Correa tiene una gran ventaja, como, no solamente como buen político, sino como excelente campañero, ¿no? Sí, correcto. Y yo ahí después voy a marcar una precisión, pero estoy muy de acuerdo contigo. Pero cuando comparas, Lula sí contaba con eso. Lula te podía movilizar las calles. Lula cuando estaba preso estaba rodeado de simpatizantes. En Ecuador, como no hay esa densidad popular, Ecuador construyó un régimen de bienestar que dependía mucho del príncipe, dependía mucho de la capacidad y de la calidad decisional de quien esté en el Ejecutivo. En otros países donde se fortaleció a los sectores populares y se les dio instancias intermedias de la sociedad civil en su relación con el Estado, con cierta capacidad de autonomía, pudieron también defenderse y abroquelarse. Entonces, Lula pudo subvertir el juicio que tenía a sus espaldas y la sentencia que le estaba pendiendo de encima, primero porque tenía capacidad de movilización, pero en segundo lugar porque no todo el sistema estaba lo suficientemente podrido e instrumentalizado por las élites, hasta que llegó el juicio a una instancia definitiva donde no estaban instrumentalizados los magistrados y donde los magistrados demostraron o evaluaron que no había habido debido proceso y que ni siquiera había evidencia para tenerlo a Lula preso. Yo no veo lamentablemente ninguno de los dos factores en este momento en Ecuador. No veo ni capacidad de movilización organizada a ese nivel y tampoco veo de momento que haya una instancia dentro del sistema de justicia que pueda decir, a ver, un momentito, aquí vamos a empezar a luchar por las condiciones del ejercicio de la democracia, vamos a hacer dentro del sistema de la justicia todo lo necesario para que se respete el principio de inocencia, el debido proceso. Eso acá no va a haber. O sea, el juicio que le hicieron, yo todavía no puedo creer cómo se puede sostener en el discurso público el cuaderno de Pamela Martínez. Le rasparon el código de barras para que no sea posible contrastar cuándo fue fabricado el cuaderno. Un cuaderno que se le ocurrió escribir en un vuelo de Guayaquil a Quito es una locura. Y que Entonces, además es copia directa de cómo construyeron un caso similar en Argentina, ¿no? O sea, hay tan poca imaginación en estas maquinaciones, en estas fabricaciones, ¿no? Es el modus operandi, digamos, que de lo que aplican aquí es copiado de lo Argentina, es copiado de lo que pasó en Brasil, es copiado de lo que intentan hacer en el caso de políticos progresistas en otros países de América Latina, ¿no es cierto? Incluyendo la utilización de organismos internacionales, el caso de Guatemala, que ahora además está siendo instrumentalizado en un conflicto con Colombia. Entonces, me parece, ¿no? Me parece que es muy evidente la cosa, lo cual muestra de manera específica que aquí hay fuerzas internacionales, concretamente la Embajada Americana, estableciendo una agenda de cómo marcar, ¿no es cierto?, la dependencia, cómo marcar la disciplina en su patio trasero. todo lo que anotas, que suscribo, y añadiría algo más. Cuando tú empiezas a estudiar o analizar cómo son las estrategias, los mecanismos de represión en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia,
te vas a dar cuenta que no solo hay sincronía, no solo hay coordinación en el problema de la judicialización de la política, de la persecución judicial a actores políticos, hay también sincronía y hay también coordinación en las estrategias de represión. Y eso es algo que tampoco estamos viendo y que también le hace al problema de la inseguridad y al problema de la necropolítica de lo que tú estabas hablando. Para ese punto de la necropolítica, lo que te quería mencionar es que ya el tema de la necropolítica dentro de, porque ya vemos el problema de seguridad sobre el cual podemos hablar, el problema de la violencia en la vida cotidiana, pero en estas elecciones se hizo patente la violencia dentro del mismo sistema político. O sea, hubo atentados contra candidatos, hubo candidatos ganadores que en ese momento tenían fuertes oportunidades de ganar, tenían fuertes intenciones de voto y fueron asesinados. Entonces ya vemos inclusive la muerte como una estrategia política, de disputa política, de acumulación política, y yo no podía creer. Además, todo esto, estos asesinatos que son claramente selectivos, que claramente tienen una intencionalidad política, quedan perfectamente, entre comillas, mimetizados, ¿no es cierto?, dentro de esta niebla de una acusación etérea de que son narcotraficantes, ajustes de cuentas entre ellos mismos, con lo cual hay una subhumanización de la gente, de las víctimas, muy similar a las tecnologías que utilizaron durante décadas bajo democracia, por ejemplo, en Colombia. Acaba de salir un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de la OEA, además, insospechada de cualquier veleidad progresista o peor comunista, que muestra claramente que al menos 6.400 víctimas del partido de izquierda Unión Patriótica. Y aparte de eso, ya hubieron denuncias comprobadas, documentadas, que muestran más de 500.000 de muertos, incluyendo el tema de los falsos positivos. Todo eso bajo el régimen democrático, con libertad de prensa, con partidos políticos, lo cual marca claramente, ¿no es cierto?, insisto, que es una tecnología de poder que está siendo aplicada de manera, digamos, como laboratorios, ¿no?, distintos, de manera diferenciada en distintos países de América Latina, para luego empezar a homogeneizar como la nueva norma del continente. Antes fue, desde la época de Carter, la apuesta por la democracia, los derechos humanos, de la cual los más militantes hemos sido la izquierda, ¿no?, inclusive la izquierda marxista, insurreccional, que se quedó colgado de la brocha el rato que el propio imperio dice, bueno, quito la escalera porque ya no me interesa, ya no es funcional a mis intereses el tema de la democracia representativa. Quedamos nosotros de los únicos que estamos sosteniendo esos principios, mientras que la derecha ya de manera definitiva se ha virado completamente. Vean ustedes el caso de Brasil y veamos lo que está pasando aquí en el Ecuador. Veamos la reacción que tiene Lasso frente a esta circunstancia, porque yo creo que más allá de estos primeros días de una celebración y de un respiro bien merecido de los sectores populares, de los sectores progresistas, tenemos que ver justamente la realidad concreta, que va más allá del juego de las apariencias. Está pendiente, ¿no es cierto?, por ejemplo, toda la negociación que se hizo con la CONAIE sobre la base de la mentira y que ya los dirigentes de la CONAIE han anunciado movilizaciones. Un gobierno que no cuenta con ningún mecanismo de legitimación no tendría ningún empacho en volver a utilizar esas tecnologías del poder, esas tecnologías de la represión que ya se utilizaron justamente en la época de la dictadura, pero también recientemente bajo gobiernos democráticos en Israel, en Chile, en Colombia, en Perú, por ejemplo, sacando los ojos a los manifestantes. Pues me parece que es un tema que valdría la pena discutir y nuevamente nos llama la atención a esos dos valores claves de lo que ahorita se convierten en los pilares de la disputa ideológica, el problema de la corrupción y el problema de la seguridad. Sí, y justo a mí lo que has mencionado me sirve muy bien a mi argumento, todo lo que comentaste de la experiencia trágica de los asesinatos, del genocidio de Estado contra Unión Patriótica, porque yo creo, y yo de esto sí, claro, son esas cosas, la política se mueve mucho por especulación y por interpretación. Yo sí tengo el convencimiento que la razón por la cual se incluyó la pregunta de la extradición dentro de la consulta popular era para que el gobierno pueda habilitar una ventana de tiempo en la cual pueda inscribir el significante de terrorista, de narcotraficante, de delincuente a toda persona y organización política que esgrima un argumento contradictor o un argumento alternativo al proyecto
político de Lazo. Yo creo que lo que más les interesaba era eso, inscribir una y otra vez, decirles narcotraficantes de la Revolución Ciudadana a la CONAIE una y otra vez, decirles una y otra vez porque algo queda, algo de ese mensaje iba a quedar. Y con esto conecto con lo otro que tú decías de la experiencia de Colombia. Cuando dentro de una comunidad política hay identidades políticas, hay organizaciones políticas y sociales a las cuales no les tratas como sujetos políticos, sino como sujetos criminales, ya no les estás dando un tratamiento democrático, les empiezas a dar un tratamiento policial, empiezas a sustituir como Estado, como gobernante, como gobierno, la policía, perdón, la política por la policía. Entonces, lo que se Y la empezando a... definición de un enemigo interno al cual hay que volcar toda la violencia legítima del Estado, ¿no es cierto? Y todo vale, con la aquiescencia de sectores cada vez más masivos de la población, ¿no? Exactamente. Y se estaba empezando a abrir una puerta que yo no creo que esté completamente cerrada en el Ecuador, pero se estaba empezando a abrir una puerta que nos acercaba a experiencias como las de Bolsonaro en Brasil, como las de Uribe en Colombia, en la cual, porque yo entiendo esto que tú dices, la democracia necesita demócratas y del lado de la derecha se enarbolan los principios de la democracia liberal siempre y cuando son funcionales a sus intereses. Pero cuando la democracia liberal no les sirve, no les importa. Y yo me acuerdo muy bien de mis profesores justo acá en Argentina, en sociología, cuando uno aprende de marxismo, de teoría crítica y empieza a ver que a veces que la democracia liberal podría ser ese candado que permite la reproducción de las brechas, de las desigualdades en nuestro continente, justamente la democracia liberal, y uno empieza a tener discursos críticos contra la democracia liberal. Yo me recuerdo muy bien a mis profesores que fueron torturados por el genocidio de Estado, mis profesoras que fueron torturadas por el genocidio de Estado acá en Argentina, y me decían, yo también pensaba eso, hasta la segunda sesión de tortura cuando tuve la picana eléctrica en mis genitales. Entonces, eso es también lo que tenemos que defender ahora, la democracia como el sistema de participación política, no solo que nos va a proveer una vida digna, porque eso es lo que tenemos que militar, que nos provea condiciones mínimas de participación que en este momento en Ecuador no existen. Vamos viendo entonces, ya en este marco, que me parece que era muy importante hacer una introducción frente a una cantidad, a lo que más o menos hemos estado oyendo en los distintos analistas, inclusive analistas de izquierda, analistas progresistas. Me parece que es muy importante partir de este marco ¿cómo te digo?, de agua fría, ¿no? Porque nos plantea una situación muy seria respecto a la actual correlación de fuerzas. Empecemos a hacer un análisis. Tú mencionabas del tema del bloque de poder. El bloque de poder que se constituye desde el 2017 con la traición de Moreno incluía entre los invitados a la mesa y están comprometidos con una agenda neoliberal muy extremista, sin parangón, yo te diría, ni siquiera en la época de Pinochet, ni siquiera en la época de Videla se tenían niveles de privatización y de desregulación financiera tan rápida como los que se ha tenido acá. Y además de favorecer a grupos cada vez más minúsculos. Yo creo que esa es un poco la clave de lo que está pasando ahorita. Pero hagamos una enumeración de cuáles son los principales comensales de este bloque de poder, sobre todo para ponerlo didáctico para nuestra audiencia que de pronto no está muy acostumbrada a esta jerga, ¿no? Se sientan a la mesa los que van a decidir, y claro, se decide un orden de picoteo, pero se sientan a la mesa los que traicionaron a la Revolución Ciudadana, los de Pachacuti, ¿no es cierto?, que están totalmente vendidos, o sea, están armando toda una campaña supuestamente a favor de los sectores indígenas, los sectores populares, a favor de la naturaleza, pero que en realidad se ha visto claramente que están defendiendo otros intereses en torno a esta agenda neoliberal. Los sectores de la izquierda democrática que también reivindican lo que fue la izquierda democrática del pasado, pero sin embargo claramente están en otro patín, abiertamente en el business, abiertamente en el tema de la corrupción, como lo denuncia el propio presidente Lazo más tarde y como se está viendo en las propias depuraciones internas al interior del bloque. Luego se tiene un partido socialista que ha tenido un perfil que lo juega, ¿no es cierto?, cada vez más bajo para tratar de ocultar la vergüenza de tener como candidato a la alcaldía de Quito a un firmante de una declaración de un partido neofascista en España y a nivel internacional.
pero que claramente, por ejemplo, en el octubre del 2019, uno de los dirigentes máximos de ese partido, que está ahorita detrás de esas decisiones, planteaba claramente la manipulación de los dirigentes sindicales. Se tiene, por otro lado, ya a los clásicos, ¿no? Al Partido Social Cristiano, a la democracia cristiana, a la inefable democracia cristiana que está siempre en todos estos gobiernos de favorecer a la oligarquía, ligados a la corrupción, ligados a la represión, y a esta nueva creación que sería Creo. Entonces, más o menos esos son los grandes actores que vienen desde la época del... Ya, bueno, vamos a continuar. Sigamos. Entonces, simplemente por complementar esta cuestión, tú nos dices, Tandazo hablaba de que tenemos el segundo tiempo. Entonces, ahora le toca a Lasso, uno de los comensales, ¿no es cierto? Le toca ahora repartir las cartas y el que parte y reparte se queda con la mejor parte y empiezan a haber una cantidad de broncas. Pero como tú mencionabas al principio de la conversación, no hay una discrepancia respecto a lo fundamental, es decir, a las privatizaciones, a la desregulación financiera para convertirle al país en un centro de lavado del narcotráfico, ¿no es cierto?, de la fuga de capitales, de la guarida fiscal, y en el alineamiento total a los intereses geopolíticos angloamericanos. Los problemas vienen dados simplemente por el nuevo reparto. Esta situación, ¿no es cierto?, se ha visto de manera muy evidente en el hecho de que, bueno, las filtraciones de la posta, lo que le dice a veces el señor Fidel Egas de banquero a banquero al señor Lasso, lo que le dice Nebot a Lasso, etcétera, etcétera. Pero es fácilmente recomponible, pongámosle así, entre comillas, del asunto, porque simplemente hay que cambiar el reparto, pues, y se acabaron los conflictos. Entonces, veamos bien cuál es la actual correlación de fuerzas, qué puede haber sido irreparable e irreversible en estas disputas entre los miembros de ese bloque de poder que podrían, digamos, poner en riesgo la continuidad de lo fundamental. Es decir, podría, con un par de manitos de gato, ¿no es cierto?, el gobierno podría completar ese programa extremista de privatizaciones, de total desregulación financiera y de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, si es que se pone menos codicioso y empieza a repartir entre los invitados, entre los comensales en la mesa, de manera un poco más generosa, los despojos del Estado. ¿Cómo ves vos esa posibilidad? Si me olvido, hazme acuerdo, porque hay tres ideas principales que quisiera sembrar sobre la debacle, la desintegración, porque uno puede hablar efectivamente de la corrupción de la corrupción, el lapsus brutus, ¿verdad? La corrupción de Lenín Moreno, porque hay una corrupción política también ahí. Uno puede hablar de la traición de Lenín Moreno, pero también está bueno pensar sobre las condiciones de posibilidad que hicieron viable esa traición. Entonces, al final quiero conversar sobre eso. Lo que te diría ahorita son de lo que tú muy bien comentas y que obviamente es un tema que tú conoces mucho más por tu trabajo todas estas décadas, son dos cosas. Yo me temo que en este momento se está configurando esto que desde la sociología política se denomina inflación política y que quizás lo vivimos con mucha fuerza durante el gobierno de Lenín Moreno, pero sobre todo durante el gobierno de Lucio Gutiérrez antes de caer. La inflación política ocurre cuando los gobiernos tienen problemas de legitimidad, tienen problemas en su bloque de poder, en su base de sustentación, y cada vez tienen que a distintas redes económicas, a distintos grupos de poder, a distintas esferas de influencia, a distintas organizaciones políticas mercantilizadas, cada vez tienen que ofrecer más prebendas a cambio de menor lealtad y menor acompañamiento político. Entonces, yo siento que eso está empezando a ocurrir ahorita con Guillermo Lasso. Estoy seguro que si tú te paras en el SRI, deben estar llegando pedidos de exención de impuesto a la renta para tal sector, pedido de exención de impuesto al consumo especial para las camionetas, exención de impuesto al consumo especial para la importación de tal o cual joya. O sea, este es el momento en el cual, antes de que Guillermo Lasso dé un paso al costado o resuelva su bloque de sustentación, este es el momento en el que todas las élites rentistas, retrógradas, parasitarias, deben estar como cocodrilos, como tiburones, viendo cuánto le sacan a Guillermo Lasso
por darle un tanque de oxígeno adicional. Y esto es súper preocupante, porque son ventanas donde la estatalidad, donde el marco legal, donde el régimen de acumulación se erosiona de una manera brutal. Y creo que podemos estar entrando en ese momento, porque lamentablemente sí veo que así como hay un pacto de élites de cuál es el proyecto político, también veo que siempre hay una estrategia de las élites ecuatorianas muy cortoplacistas de especular y poder sacar rentabilidad y ganancia de cualquier momento. Y veo que ahora le van a pasar la factura a Guillermo Lasso de esta manera. Lo otro que te quería decir sobre esto que comentas es que sí creo que es necesario, y esto es con lo que mencionaste al principio de la entrevista, yo también lo comenté, es necesario que cambiemos los lentes que construimos en los 70s y en los 80s y con los cuales leímos del país y muy productivamente leímos desde las ciencias sociales del país en los 90s e inicios de los 2000, porque veíamos un país que todavía tenía dinámicas regionales, donde había polos de desarrollo, Quito, Guayaquil, el Austro, donde había élites regionales y sobre todo donde había todavía sectores económicos con una relativa autonomía, donde había un sector comercial inmobiliario, donde había sectores importadores y financieros, donde había sectores agroexportadores y donde había un sector más relativamente moderno de servicios. Yo creo que producto de los mismos préstamos vinculados, de la misma dispersión de inversiones de los mismos banqueros durante la crisis bancaria, de la modernización brutal de la economía, porque hubo una modernización de la economía con la Revolución Ciudadana, que es parte de de la modernización de la sociedad, que explica muchos de los alcances en los indicadores de desarrollo social, producto de la misma dolarización, producto de la permeabilidad en el Ecuador de un sinnúmero de economías clandestinas para los cuales la dolarización resulta provee un entorno, un ecosistema amigable. Yo veo que esas divisiones con las que leíamos, el Ecuador ya no es un país de élites regionales y el Ecuador ya no es un país donde las formas de capital están diferenciadas funcionalmente y con relativa autonomía. Ahora la misma persona que tiene una hacienda bananera puede tener al mismo tiempo una importadora de autos y al mismo tiempo una empresa de seguros. Y eso es lo que no estamos viendo y eso es lo que explica por qué ya no hay tantas fisuras en el pacto de dominación arriba. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que está desgastado Guillermo Lasso, pero yo no estoy tan seguro, por más que esta sea una derrota muy significativa, que el proyecto económico de estas élites está totalmente puesto en juego. Eso no estoy seguro, porque yo sí creo que las élites van a apostar en este momento a un liderazgo al estilo Otto Sonnenholzner, que para mí hay que ponerle mucho ojo, que pueda armar una red y un equipo político con mayor capacidad de gestión en el Estado y que a través de esa gestión pueda construir la legitimidad que le está faltando a la gobernanza neoliberal en el Ecuador desde hace unos 5 o 6 años en el país. Eso es lo que te diría sobre esto. Yo quería contar también 3 cosas sobre la ruptura de Alianza País, del proyecto de la Revolución Ciudadana. Yo creo que ahí hubieron 3 cosas que no supimos manejar bien. Digo supimos, pero yo también fui parte de ese proyecto político. Lo primero es que cuando Rafael Correa fue oceánico aquel 2013 y se gana los 100 asambleístas y se tenía el petróleo a 100, se rompió un ejercicio que fue muy democrático y muy prolífico en el periodo 2007-2013, en el cual había una circulación constante de demandas y ofertas políticas entre la sociedad civil, las redes políticas populares y el Estado. Cuando se llega a los 100 asambleístas, la Revolución Ciudadana se vuelve autónoma, pudo prescindir de la sociedad civil y cambia su dinámica política, además con el petróleo a 100 de una forma muy profunda, porque se tenía dominio en la asamblea, se tenía predominio en las instituciones, se tenía predominio en las funciones del Estado, y se le empieza a decir a la sociedad, yo sé qué es lo que te pasa, sé dónde te duele, sé cómo resolverlo y lo sé mejor que tú. Entonces se empieza a gobernar un poco a espaldas de la ciudadanía. Un bonapartismo progresista. Para decirlo en términos, claro, bonapartismo progresista o un tecnocratismo de izquierda que llega a ser medio autoritario, porque no te hace parte de la experiencia de la construcción política de la sociedad ni del Estado. Entonces, eso yo quisiera marcar como primer elemento que vuelve posible la desintegración de Alianza País y del proyecto de la Revolución Ciudadana. Lo segundo es la lucha de fracciones interna.
A partir del 2013 se rompe la división del trabajo al interior de la Revolución Ciudadana y empieza una lucha de facciones que sí tiene un clivaje regional, pero no solo tuvo un clivaje regional, y en el cual emergen dos figuras y dos polos como absolutamente ganadoras. Cuando tú veías las directivas provinciales de Alianza País en 2012, 2013, eran un poco más plurales, había una representación más conflictiva, más compleja, pero más rica políticamente. Para cuando ya llegas a 2015-2016, habían solo dos referencias políticas dentro de las direcciones provinciales de Alianza País, y eran Vinicio Alvarado y Jorge Glass. Entonces, se rompe la distribución equitativa del trabajo político, se rompe la división social del trabajo al interior, y empieza una lucha de facciones en la cual ciertas izquierdas serranas proyectan en la figura de Lenín Moreno una especie de Mujica de los Andes. Con Lenín Moreno nos vamos a poder sacar nuestras rencillas internas de las disputas de facciones de la Revolución Ciudadana, vamos a poder restaurar ciertos derechos civiles y derechos de asociación que se han perdido durante la Revolución Ciudadana, y la cosa va a medio funcionar. Y ya la ruptura en sí misma, ya esa disputa encarnizada, ya el haber tenido que elegir entre Lenín Moreno y Jorge Glass, ya era la derrota. Ese escenario ya era la derrota. Entonces, es lo segundo que te iba a decir. Y lo tercero es que no podemos obviar todo el background geopolítico que existió en esa división. La ruptura Lenin-Moreno, Rafael Correa, es también una ruptura que está dada por los intentos de corporaciones energéticas, corporaciones petroleras, mineras del hemisferio occidental, que querían recuperar en Ecuador la rectoría de los sectores estratégicos, telecomunicaciones, petróleo, minas hidroeléctricas, pero particularmente del sector de minas de hidrocarburífero. Entonces, esos tres elementos confluyen. Nosotros podemos decir Lenín Moreno fue un traidor, pero ahí están las condiciones de posibilidad de la traición. Y yo las quiero poner en juego porque si la sociología se funda sobre un estudio sobre el suicidio y se puede explicar sociológicamente el suicidio, yo creo que también hay que explicar Tanto política y los sociología. escritos de Durkheim como los de Marx, ¿no? Me parece que valdría la pena llamar la atención porque no podemos repetir los mismos errores. Yo creo que buena parte de lo que estás mencionando se está repitiendo ahorita, como se vio al final de la campaña, sobre todo desde la dirección de la Revolución Ciudadana en Guayaquil, ¿no? Y por eso no me gustó la disputa Andrés Arauz Aquiles. No me gustó porque yo no sé si tuviste una entrevista a Rafael Correa en El País de España, que para mí las declaraciones de Rafael fueron muy acertadas, porque Claro. dijo, Aquiles Álvarez representa un sector de empresarios, del empresariado de Guayaquil, que no está necesariamente contento, ni es parte de la estructura de poder, ni del gobierno de Lenín Moreno, ni del gobierno de Guillermo Lasso. Andrés Arauz, por otra parte, es parte de una tradición intelectual de izquierda que todavía está muy viva en la Sierra del Ecuador. Y para mí el problema es que en esa disputa se vuelve a reproducir esta lucha regional y sobre todo una lucha interna de fracciones en la cual lo que se está poniendo en juego es, primero, esta idea de que separados no van a llegar a ningún lado y que juntos no son Sería suficientes. el mejor servicio que se le podría hacer a la embajada y a la oligarquía neoliberal sería precisamente el que se rompa todavía más, se fragmente todavía más el campo nacional popular. Exactamente, exactamente. Ahora, yo creo que Y ahora que mencionabas a Mujica, se me hacía... sí, repite por favor, no se te dio esa partecita. que también el otro error sería pensar que somos autosuficientes, que no hay que tejer más hacia afuera, que no hay agendas que resarcir, que no hay injusticias que hayamos realizado sobre las cuales hay que regresar la mirada atrás, pedir disculpas y ver cómo vamos a construir justicia sobre ellas, porque gran parte de nuestra falta de relacionamiento con los feminismos, gran parte de nuestra falta de relacionamiento con las agendas de justicia de género y con el movimiento indígena pasa porque sí provocamos ciertas injusticias y sí provocamos retrocesos en derechos colectivos principalmente que no estamos dispuestos a reconocer. ¿Y qué crees tú que se podría hacer para ir corrigiendo esas cosas en preparación para los desafíos que se plantean? Porque de lo que estamos conversando contigo y sobre todo de la agudeza de tus planteamientos en términos ya de temas estructurales muy profundos que no se han cambiado por las elecciones, lo que se ve es que la cercanía del conflicto marca también un tema de desesperación.
Y si desde el campo nacional popular no estamos a la altura, y no me refiero solamente al correísmo, sino también a la CONAI, a sectores progresistas de Pachacuti, a otros sectores de la izquierda anticorreísta, y de estos otros sectores del propio empresariado, de las propias élites, que ahora podrían aparecer como derecha, pero que no están de acuerdo con este rumbo neoliberal que se ha planteado. Si no se logran tejer mecanismos que marquen sinergias, que marquen la posibilidad de lo que Arauz está planteando como un nuevo bloque histórico, ya no sería el bloque de poder que hace referencia al modo de regulación, digamos, más en la coyuntura, sino hace referencia a esta existencia del capitalismo que justamente estuvo disputando los 10 años de Correa, en términos del fortalecimiento del mercado interno, la construcción de obras de infraestructura y de capacidades productivas, el tema de la redistribución del ingreso. Si no se logra consolidar esa alianza de largo plazo, pues terminará confirmándose, consolidándose, inclusive a través de la represión, esta agenda de extremismo neoliberal. Entonces, ¿qué sugieres tú como mecanismos ya, digamos, orgánicos como condición de posibilidad, hablemoslo así, para que en la dinámica, en el proceso, puedan irse articulando y puedan irse resolviendo los conflictos en términos de ir creciendo en esa nueva coalición? Es menuda pregunta la que me haces porque además me estoy acordando Bueno, surge directamente de tu análisis, ¿no? Es decir, si aquí metimos la pata y estamos metiendo la pata nuevamente, pues urgentemente hace falta plantear, por ejemplo, cuando hablabas de Mujica, a mí se me ocurría el sistema confederado del Frente Amplio en Uruguay, ¿no? Un mecanismo que ha permitido un proceso de convergencia de las fuerzas progresistas durante casi 50 años y de sectores muy diversos y que han podido actuar y que han podido ir generando lealtades sin perder individualidades, sin perder referentes y obviamente sin acabar con los conflictos, pero dando espacios para el procesamiento interno de los conflictos. Eso aquí en el Ecuador está perdiéndose y no es solamente un problema interno de la Revolución Ciudadana, sino que me parece que es algo que atraviesa a todos los partidos políticos poniendo en riesgo a la democracia como tal, ¿no? Es que es un problema y no es menor porque, a ver, la respuesta que recibieron los gobiernos progresistas en la región, sí, por derecha, por las élites, por las instituciones del hemisferio occidental, por los medios de comunicación, pero también por izquierda, fue muy jodida. Y a ver, no es que se haya realizado la revolución socialista, el comunismo, o sea, la persecución política brutal se sufrió por haber provocado cambios en la distribución de los ingresos, ni siquiera de la riqueza, por haberle dado mayor soberanía al Estado en temas tributarios, por haber recobrado la rectoría estatal y en ciertos campos la soberanía del Estado en sectores estratégicos, por pretender implementar un proto régimen de bienestar, por tratar de regular el flujo financiero, los modelos de acumulación financiera, por tener soberanía estatal sobre las reservas internacionales. O sea, si esas victorias tan importantes, si esas conquistas tan importantes, pero también tan parciales, provocaron una reacción tan salvaje a nivel continental, o sea, quiere decir que podemos hacer muchísimas alianzas en el Ecuador, pero solo con eso no avanza. Y ahí es donde yo veo que lo que está haciendo Andrés Arauz tiene un mérito, porque salió ese editorial en el Financial Times muy crítico contra la estrategia de Lula y de Alberto Fernández de recobrar esta iniciativa de tener una moneda de intercambio regional. Salió un editorial muy crítico, pero yo creo que la única alternativa que tenemos para construir ciertas condiciones de sustentabilidad, de irnos hacia proyectos de Estado más inclusivos en América Latina, es a ese nivel, a nivel regional. No veo que a nivel Claro, de los países... pero imposible sin la movilización y la apropiación popular del proyecto. Yo creo que esa me parece que es la gran lección en todo lado. Y ahí sí hay cosas que se pueden hacer, porque, por ejemplo, a veces nos confundimos y pensamos que llegar a un acuerdo con una identidad política que tiene muchas coincidencias, o una organización política que tiene coincidencias, hacer un pacto o un acuerdo ya implica casarnos. Y no hay que casarse. Con el movimiento indígena hay que sentarse, hay que escucharles
hay que ver cuáles son las coincidencias del proyecto político de 1994 con los proyectos políticos que se puedan proponer desde otros espacios del campo nacional popular, ver qué puntos de coincidencia hay y sobre eso trazar un acuerdo de no agresión, un pacto Yo de te diría buena. inclusive antes, que me parece que es lo que se está perdiendo ahorita, no del 94, sino del Inti Raymi de 1990, el levantamiento indígena que fue un sacudón psicológico para toda la población, un sacudón político, un sacudón ideológico y que lastimosamente se está deteriorando muy rápidamente, como se ve claramente en estas expresiones cada vez más violentas, más agresivas, más insultantes de racismo, cosa que no se veía en 30 años, ¿no? Claro, claro, pero aún dentro del mismo movimiento indígena tienes las heterogeneidades, como en cualquier lado. Para el sector de las élites políticas indígenas de Pachacuti, que son más predispuestos a negociar con Guillermo Lazo, el proyecto que vale es el proyecto político del 2012, que se actualizó de una forma muy cerrada. Para los sectores más de la línea histórica, para la tendencia más histórica de la CONAI y del movimiento indígena, el proyecto político de referencia es del de 1994, no el de 2012. Y yo te traigo esto a colación, porque cuando tú ves el pliego, el decálogo del petitorio con el que Leonidas Diza movilizó al Ecuador en el junio del 2022, cuando Leonidas Diza noches gobernaba el país y nos conectábamos a Facebook a ver qué palabras daba Leonidas Diza para el día siguiente para tener la orientación política, a mí me llamaba profundamente la atención la coincidencia de ese proyecto con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Si tú al proyecto de la Revolución Ciudadana le añades consulta previa, democratización de los proyectos extractivos, soberanía de los pueblos sobre los proyectos extractivos, le añades eso y le añades un mejor relacionamiento con la agenda de justicia de género, el proyecto político de la Revolución Ciudadana y de Leonidas Díaz se compagina así. El problema es Claro, que no va. estratégicamente además se plantea no solamente a nivel de la política económica, de las grandes propuestas estructurales que harían referencia a un nuevo régimen de acumulación, sino a nivel de los referentes culturales, de los referentes de otro espacio de convivencia, precisamente un fortalecimiento de una democracia mucho más profunda, mucho más participativa, que de alguna manera se quedó con muchas limitaciones en el ejercicio de este segundo momento durante el correísmo, ¿no? Sí, exactamente. Pero además, estamos ya viendo que estos polos, por más que coincidan, es posible y es probable que no tengan una actitud cooperativa de aquí al 2025. Y eso es una tragedia, porque por un lado sabemos que ya hay pretensiones, voluntad de poder, ganas de llegar al poder de un liderazgo como el de Carlos Rabascal, que está trabajando para ello y que va a lograr traccionar y aglutinar a fuertes sectores de la costa donde está condensada la economía de fuerzas de la Revolución Ciudadana. Y por otra parte vemos que hay un movimiento indígena que, si es que Leonidas Diza sigue acumulando poder a la interna, va a poder reorganizar toda la fila interna adentro de su bloque de poder. Y de repente vamos a tener dos proyectos políticos bastante cercanos, cada uno con una economía de fuerzas en una región del Ecuador distinta. Sierra y costa, el del movimiento indígena, Sierra y Amazonía, movimiento indígena, Revolución Ciudadana en la costa, no van a tener una actitud cooperativa y nuevamente entonces el neoliberalismo tiene condiciones de posibilidad para que un Otto Sonnenholzner se nos meta por la mitad. Y O esas un son las cosas. Villavicencio, porque también está muy dispuesto a lanzarse, ¿no? Sí, pero eso me preocupa, no lo estamos viendo y no estamos preparándonos para ese escenario. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tiene dentro del Pachacuti? Yo creo que hay claramente, ¿no es cierto?, hay fuerzas que han estado pactando con la derecha durante todo este tiempo. Yo creo que no es un tema reciente, es un tema que se puede encontrar raíces en la votación de Pachacuti durante la crisis bancaria, cosa que es particularmente relevante, dado que se han creado condiciones institucionales, una estructura de incentivos que retorna precisamente al momento de desregulación que provocó la crisis bancaria, incluyendo los créditos vinculados, y ya en esas votaciones se podía ver, ¿no es cierto?, cosas que podían decirse, es que la gente no sabe, los compañeros son recientes, no saben de política, no saben de economía, pero viendo la trayectoria, claramente se ve, ¿no es cierto?, que hay importantes sectores de Pachacutic que responden a esa agenda, más allá del discurso radical o no. Yo creo que hay claramente, ¿no es cierto?, una propuesta de clase en
en la articulación que hace Leonidas Issa, no solamente de la lucha del movimiento popular, de la movilización, del levantamiento popular, de la representación en el territorio, en la comunidad, sino también en términos de los referentes con los que convoca una correlación de fuerzas diferente en su accionar en la escena política nacional. Yo creo que hay una discrepancia estratégica entre estos dos sectores que tienen que convivir, o sea, que orgánicamente están conviviendo dentro de Pachacuti. ¿Cómo ves vos la evolución de esas contradicciones? Yo lo primero que te diría es que no deja de ser llamativo y sintomático que el neoliberalismo haya podido relacionarse de mejor manera con el movimiento indígena que la revolución ciudadana. Y ahí hay que preguntarse los porqués. Entonces yo ahí veo algo que es algo que estuve un poco investigando el año anterior, y es que las élites indígenas se incorporan al Estado ecuatoriano durante el neoliberalismo. Sí, hay el levantamiento del Inti Raymi, hay el levantamiento del 90, del 94, está la caída de Bucaram, está la caída de Maguad, está la caída de Lucio Gutiérrez, donde ya llegan desgastados, pero se incorporan en la comunidad política, en la estatalidad, a partir de 1990 y durante el neoliberalismo. Y hay esta confluencia perversa, ¿no? Que Ecuador salía de la dictadura, entonces por un lado se estaba retornando a la democracia, pero por el otro lado esa democracia estaba sirviendo para reformas estructurales neoliberales, lo cual ya es un cortocircuito, porque tienes serios límites para plantearte la democratización de la sociedad cuando estás implementando reformas estructurales neoliberales, y se da ese cortocircuito, y el movimiento indígena logra subirse a la ola del retorno a la democracia y a tener cortocircuitos con el proyecto neoliberal del Estado. Pero a la final, esa es la forma compleja y contradictoria en la cual se integró al Estado, y de forma corporativista y sin políticas públicas de corte Por universal. porteo, además, ¿no? Negociando el tema de los ponchos dorados, digamos, incluyendo con el Banco Mundial, incluyendo en proyectos específicos con deuda externa, etcétera, etcétera. Y cuando llega la Revolución Ciudadana, tiene un buen diagnóstico crítico de esa inserción y de esa incorporación prebendaria, corporativa dentro del Estado, en el cual el Estado estaba balcanizado en manos de 10.000 grupos de poder y de influencia. El movimiento indígena era uno más, pero no era el único. Entonces, se hace esa lectura y no se logra brindar una conformación estatal o una incorporación del movimiento indígena al Estado superadora de esa forma neoliberal de estar en el Estado. Lo que se hizo es un Estado de apariencia universal, donde había una relación directa entre la ciudadanía y la institución estatal. No había espacios de mediación colectiva, no había nada. Ya vimos esto con los sindicatos, lo mismo puede pasar con otras formas de organización social. Entonces, al no darse una solución superadora a ello, ¿qué es lo que pasa con las élites indígenas? Empiezan a extrañar esas formas neoliberales en las que estaban incorporadas al Estado y que les permitió reproducirse y tener movilidad social ascendente y llegar a ser lo que son. Entonces, tú tienes en el movimiento indígena fracciones que están luchando por la democratización radical del Estado, por la implementación de un régimen de bienestar, por la construcción de un Estado plurinacional que desde el lado blanco y mestizo no entendemos qué significa eso, y eso es parte de nuestro problema político. Y por el otro lado tienes élites indígenas que no quieren nada de eso, solo quieren pelear por su derecho a estar. Y el problema es que desde los sectores más progresistas no les estamos dando una alternativa y una solución superadora de cómo pueden estar incluidos dentro de nuestro proyecto político. Entonces el neoliberalismo lo hace con más facilidad, y así tienes la Secretaría de los Pueblos y Nacionalidades y tienes gente. Entonces tenemos un desafío de empezar a construir espacios y tiempos compartidos para entender qué significa el Estado plurinacional y para ver qué forma superadora de incorporación al Estado podemos proponer que no sea este cuoteo, este prebendalismo, esta distribución, este desguace del Estado. Y eso en cambio nos lleva de nuevo a las opciones de Lazo. Lazo en cambio sí podría, sin ningún inconveniente, dar estas prebendas, dar este cuoteo, inclusive en términos del crédito, en términos de la concesión de crédito, no solamente que las condonaciones al crédito de los indígenas se convierte en la excelente coartada para las condonaciones de crédito de sus amiguetes, probablemente de sus propios familiares, ¿no es cierto? Habría que preguntarse, ¿no es cierto?, si es que el padrino y todas las estructuras de los que, no solamente del Banco de Guayaquil, sino de los otros bancos, los de Isaías, Banco del Progreso, todos los abogados que están ligados a eso, que son los mismos, ¿no?
no están también todavía con deudas pendientes de la anterior crisis financiera. Justamente porque siempre, ¿no es cierto?, se tuvieron estas cortinas de humo para garantizar un subsidio gigantesco a través del Estado de los dineros mal habidos, de los malos manejos a través de los bancos. Entonces, quién sabe si es que ahora también se está utilizando, o se podría utilizar esa base para romper al movimiento indígena, para sofocar esta articulación emergente que se está dando de los sectores más de clase dentro del movimiento indígena y de Pachacutic, para nuevamente llevar a su redil como uno de los comensales más en el bloque de poder. ¿Cómo verías tú esta posibilidad del gobierno, que además lo podría hacer lo mismo con gente de la izquierda democrática, con el Partido Socialista, con el social cristianismo también, ¿no? No hay ningún problema con eso. De repartir, a ver, una hidroeléctrica para vos, una subsecretaría para vos, una aduana para vos, ¿no es cierto? De lo que se ha visto, pues, lo que antes repartía solamente el gran padrino, ahora van a tener varios padrinos que tendrán que buscar a quién bautizar, ¿no? O sea, lo veo más a Lenin Moreno en esa lógica, porque habían mayores capacidades políticas y habían funcionarios más diestros políticamente. No lo veo a Guillermo Lasso dentro de esa dinámica tanto, no porque no le fuese a funcionar, sino porque Guillermo Lasso tiene dos limitantes muy grandes para el ejercicio de gobierno. La primera es que gran parte de su partido está armado con cuadros libertarios, con gente que no cree en el Estado. Y si no crees en el Estado, no crees en la política pública como forma de intervención en la sociedad. Si no crees en la política pública, no tienes conocimiento de todo lo que puedes hacer con la política pública. O sea, en este punto, y esto es algo que muchas personas hemos dicho, que Guillermo Lasso gobierne el Estado, es como que mañana vaya un ateo a gobernar la Iglesia Católica. Es así de contradictorio, pero es esto lo que explica por qué tenemos este desgobierno y esta ineficacia en la gestión tan brutal. Porque no creen, entonces ya tienes lo primero, pero lo segundo es que no tienen experiencia. O sea, el gobierno autónomo descentralizado de mayor envergadura, gobernado por, creo, antes de la presidencia de Guillermo Lasso, fue la prefectura de Loja. Y Rafael Dávila, que fue ese prefecto, no está dentro del esquema de gobierno actual. Entonces, ni siquiera las capacidades propias con experiencia, porque Rafael Dávila, tú puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, pero apoyo en Loja tenía y obra pública en Loja hizo, no está dentro. Entonces, primero Yendo no mucho creen... más allá, además del credo neoliberal y libertario, ¿no? Anarcocapitalista. Será un hombre de derecha, pero no es un enemigo del Estado. Él ha utilizado el Estado para cumplir con sus electores, pues es parte de su base electoral, ¿no? Pero por eso mismo lo dejan afuera del bloque. O sea, él no está en el ejercicio de gobierno, entonces Yo no, no ni... tendría ningún problema, Agustín, por ejemplo, en convocar. Detrás del gobierno ha estado siempre Osvaldo Hurtado y todo el Ujú. aparato de la democracia cristiana que estuvo detrás del gobierno de Novoa Bejarano, detrás del gobierno de Magua, detrás del gobierno de Sixto, es decir, han estado ahí presentes detrás de cada uno de estos mecanismos, ¿no es cierto?, de entrega gigantesca de recursos a las élites, sobre todo a las élites banqueras, han estado los mismos y tienen harta experiencia, ¿no? Yo no creo que pueda la cosa limitarse a lo visible, porque la eminencia gris en este gobierno y en el gobierno de Moreno fue Hurtado. Y ahí hay no solamente larga experiencia, sino una vinculación con embajadas de afuera, ¿no? No solamente los Estados Unidos, la de Israel. Pero perdieron la disputa interna con Ecuador Libre. O sea, lo que se salda con la salida de Alexandra Vela era la disputa entre Ecuador Libre y la vieja democracia cristiana. Pero Y está Diego Ordóñez. bueno, pero perdón, con todo el respeto que nos merecemos todas las personas, no puedes comparar a Alexandra Vela y su experiencia con Diego Ordóñez. O sea, y la capacidad de tracción del Diego Ordóñez, de la ex democracia cristiana y la democracia popular, no se va a comparar jamás ni a la de Hurtado, ni a Alexandra Vela. Entonces, a lo que voy es, yo sí creo que con la salida de Alexandra Vela eso se saldó de una forma muy trágica. Lo poco que tenía el gobierno en capacidad de experiencia de gestión la perdió. Y también no sobrevaloraría la experiencia de la democracia popular justo en esto, porque todos los gobiernos en los que participó la democracia popular fueron gobiernos con serios problemas de gestión o cuya gestión fue muy instrumentalizada con los sectores financieros. O sea, si hacemos Osvaldo Hurtado y Yamil Maguad, y ahora Guillermo Lasso y la democracia popular allá adentro, es de no creer.
Pero sí creo que el gobierno tiene ese problema y sí creo que si llegarían a incorporar un operador político medianamente hábil como María Paula Romo, como Otto Sonnenholzner, como Henry Cucalón, no sé, podrían tener más diestra ese O brazo de alguien más vamos. orgánico del Partido Social Cristiano. En el nuevo reparto puede tranquilamente moverse así. Recordemos que se está ofreciendo el Ministerio de Gobierno a Henry Cucalón, que no solamente tiene esa vinculación con el Partido Social Cristiano, sino también que tiene ciertas vinculaciones con el correísmo, ¿no? O Pero con ahí, ciertos sectores del correísmo. pero ahí pasan dos cosas primero. Yo creo que para cualquier persona medianamente informada de la política, Henry Cucalón, por capacidades, para mí tenía que ser el sucesor de Jaime Nebot. Y por cosas que desconocemos, eso no ocurre. Henry Cucalón pierde una esfera de influencia dentro del Partido Social Cristiano. No sé por qué, ahí hay cosas que habría que preguntar a la interna. Y yo sí creo que la cadena nacional, vamos a llamar la intervención de Jaime Nebot, la última intervención, marca un poco límites a aquellas personas del Partido Social Cristiano que están en diálogos con el gobierno, porque Jaime Nebot ya puso sus límites muy claros. Esteban Torres lo hizo hoy en asamblea. Lo que está pasando es que el Partido Social Cristiano está roto y Jaime Nebot no está con la capacidad de reunir a todas las filas internas. De hecho, Pero te hago una nota al pie de página nomás, Agustín. Te hago acuerdo que ya Nebot había roto lanzas con el gobierno desde hace mucho antes, y sin embargo, el momento que podían haber decidido la situación con la muerte cruzada, ellos son los que le salvaron al gobierno. Yo te diría, en última instancia, ellos están de acuerdo con las privatizaciones, ellos están de acuerdo con la desregulación financiera, ellos están de acuerdo con la alineación con respecto al eje geopolítico angloamericano. Entonces, ese es un tema solo de reparto. de reparto, pero también hay un tema de profesional, o sea, hay algo que distingue al Partido Social Cristiano de Creo, y es que el Partido Social Cristiano, primero, en lo que hablábamos, sabe de política pública, entiende de la importancia de la política pública, pero entiende la importancia de la especificidad de lo político y entienden la necesidad de tener una organización especializada en la política. Creo mezcla negocios y política. El Partido Social Cristiano los mezcla, pero da mayor autonomía a la política y tienen mayores profesionales de lo político. Entonces tienen mejores calidades de gestión. Yo creo que si Henry Cucalón llegaría a irse con el gobierno de Guillermo Lazo, es porque hay rupturas internas muy fuertes del Partido Social Cristiano. Y de hecho eso es lo que se ve en las elecciones. O sea, cuando tú ves la elección a la prefectura, es una primaria abierta del Partido Social Cristiano, que por alguna razón... También la alcaldía en Guayaquil, ¿no? La alcaldía de Guayaquil también, y dependiendo con qué lentes mires, puedes ir bajando y subiendo nombres. Pero entre Susana González, Gushmer, Lapenti, Tabaki, tienes una interna del Partido Social Cristiano. Cuando te vas a ver la Cintia Viteri, el, el Pedro Pablo Duarte, eh, tienes una interna. Entonces ahí hay cosas, yo creo que lo que está ocurriendo también y no estamos viendo es que Nebot ya no tiene la capacidad de organizar el frente interno, no tiene la capacidad de hacer una repartición interna que sea consensuada, consentida y evaluada como justa por las fracciones internas, y empieza esta competencia abierta del partido, que también es una clave explicativa de la derrota del Partido Social Cristiano. Ahora, ¿se puso en cuestión el liderazgo de Jaime Nebot? Sí. ¿Qué va a pasar? Hay que ver. Puede ser que emerja otra figura y lo sustituya, puede ser que empiece un largo declive y no encuentre sucesor en mucho tiempo. Y eso hay que ver qué pasa. Ahora, mira, en última instancia, ¿no es cierto? Siendo tan jugosa la troncha, yo creo que la tentación es muy grande como para que todos estos análisis políticos se resuelvan en cuarto de hora en esa mesa de comensales con la que empezamos hablando. Ahí hay un tema que me parece que es muy complicado y que además involucra a esta relación que podría tener Henry Cucalón, por ejemplo, con un sector del correísmo, con lo cual todo lo que empezamos comentando de la condición de posibilidad del cambio sobre la base de la convergencia de este bloque nacional popular, es decir, el correísmo, pero también a los sectores vinculados a la CONAIE, serían al tacho de la basura, ¿no? Sí, no, lo que... ¿Sabes cuál es? Yo no sé si ahí el problema es que yo no es que sea amigo, me habré tenido que relacionar por temas estrictamente políticos una o dos veces en mi vida, pero si me dices el nombre de Henry Cucalón, para mí es un caballero, ¿ya? Y dentro del Partido Social Cristiano es de los mejores cuadros que existían.
Ahora, ¿por qué te remarco esto? Porque en un país eh, societalmente tan diverso y tan heterogéneo como el Ecuador, o sea, el Ecuador es un país más chiquito que la provincia de Buenos Aires y tiene una diversidad societal más grande dentro de los mismos kilómetros cuadrados que no existe en ningún otro país de América Latina. En 5 horas pasas de la punta del Cotopaxi al mar o de la punta del Cotopaxi al río Napo. O sea, la diversidad societal de Ecuador es inimaginable en otro lugar de América Latina. Y eso nos obliga a que tengamos que tener esquemas de alianzas policlasistas y así de heterogéneos y aparentemente contradictorios, porque si no, no puedes hacer proyectos de mayoría. Entonces, es ¿Cómo? imprescindible. Sí, pero solamente te hago acuerdo de una cuestión. Una cosa es hablar de este proceso de acumulación de fuerzas, de estas alianzas, de este proceso de articulación pluriclasista desde la perspectiva nacional popular, y otra cosa es como una opción del gobierno de Lazo, es decir, como parte de lo que se empezó conversando en este gobierno del tema de la gobernabilidad. ¿La gobernabilidad para qué? Para continuar con las privatizaciones, para convertirle al Ecuador en un centro de lavado del narcotráfico, para ser el Ecuador, ¿no es cierto?, un narcoestado, lo cual está todo directamente vinculado, porque en última instancia, ¿no es cierto?, el tema del sicariato, el tema de la escalada de la violencia, el tema de terror con el que se está moviendo la sociedad ecuatoriana, es algo inédito y solamente es posible explicar precisamente porque hay una disputa territorial no ligada a la producción, como lo dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado. Aquí no hay producción de droga, aquí es trasiego, pero antes también había trasiego. La gran diferencia es el lavado, es la desregulación financiera, es haber entregado a la banca, ¿no es cierto?, una situación privilegiada que no tienen en Panamá, no tienen en las Bahamas, no tienen en las Bermudas, que probablemente tengan en Andorra, pero en Andorra no tienen petróleo. Entonces, hablemos en serio, pues ahorita, ¿desde qué perspectiva estamos hablando? Sí, sí, sí. Articulación, gobernabilidad, articulación interclasista para defender y continuar y consumar la agenda neoliberal más extremista que lleva directamente hacia el narcoestado, o articular una alianza policlasista en torno al cambio, al desarrollo de las fuerzas productivas, a la redistribución, a constituir un país que nos incluya a todos. Aquí yo creo que sí está presente una cuestión inmediata, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión de semanas la definición, por ejemplo, del conflicto. ¿Hay o no hay levantamiento indígena? Sí, no, lo que dices es muy cierto. Yo estaba pensando justo en lo otro y tienes toda la razón. Lo único que te diría para cerrar ese punto es que no es el mejor momento de Guillermo Lasso y no está en capacidades de poder incorporar a los mejores cuadros políticos en su proyecto de gobierno en este momento. O sea, yo creo que él estaba en mayores condiciones de capacidad, que tenía mejores capacidades y mejores probabilidades de incorporar un cuadro de la talla de Henry cuando acabó la campaña de vacunación que ahora. Entonces, veamos qué pasa, pero de verdad hay que ver cómo se mueve el gobierno y hay que ver cómo van las estrategias por ahí. Todo puede pasar, todo puede pasar. Yo también creo que lo que pasa en estas semanas es clave para saber qué va a pasar con el devenir del gobierno también, porque ya es llamativo que ya tiene fuego amigo, ya tiene gente que le dice que hay que ir a muerte cruzada, esto ya se empieza a bajar la prensa de las relaciones públicas progubernamentales, de llamarnos narcotraficantes a todos. Ahora dicen que el único responsable de esto es Guillermo Lasso. La misma prensa que le hace las relaciones públicas no se hace cargo de este desastre. Entonces, sí, son críticas. Las semanas que vienen son críticas. Ahora, tú me dijiste que... Tú, en con términos de la margen de maniobra de Lazo, ¿cuál verías? Supongamos que tuviese la capacidad política, que no la tiene, ¿cuáles podrían ser las opciones reales en la actual correlación de fuerzas de aquí para adelante? Y además en plazos cortos, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Cuáles son las distintas posibilidades? La muerte cruzada. A ver, ¿cómo verías tú el tema de la muerte cruzada? ¿Cómo verías tú el escenario de la represión pura y dura? ¿Cómo verías tú el tema del reparto? Es decir, ¿cuáles podrían ser el reencauche del gobierno sobre la base del reparto de las cartas de lo que fue en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Verás, ahí te veo 3 escenarios. El primer escenario sería que el gobierno cumpla finalmente con la propuesta del Ecuador del Encuentro. El Ecuador del Encuentro requería que Guillermo Lasso restrinja, modere, negocie sus posturas más radicales de su proyecto neoliberal. Y eso implica temas tributarios, eso implica temas de privatización del Estado y eso implica temas de desregulación financiera.
no he estado dispuesto a negociar eso, no creo que lo vaya a negociar ahora. Y además, después de haberle dicho a Nebot que le faltan huevos, a Leonidas Issa de apresarlo, de decir que verá sus huesitos en la cárcel, de haberlos llamado narco a toda la revolución ciudadana, no veo condiciones de posibilidad de realizar con esas fuerzas políticas del Ecuador del encuentro. Y por el otro lado, si te pones a ver con Pachacuti, con Izquierda Democrática, y el gobierno está tan quemado que van a ser las personas que se peguen al gobierno y entren en este negocio prebendario, van a ser aquellas que no tienen futuro político o no tienen voluntad de poder a futuro y no les importa quemarse y hundirse ahorita con el gobierno. Entonces, primero veo eso. ¿El gobierno podría moderar su proyecto neoliberal? No lo ha hecho, no sé si va a ser la opción que lo tome en este momento. La otra opción que tiene el gobierno en este momento es decretar la muerte cruzada. A diferencia de que haya una destitución por el caso del Gran Padrino, un juicio político, se quedaría Guillermo Lasso gobernando bajo decreto ley por 6 meses. Nos iríamos a un nuevo periodo electoral. Creo que esto podría ser bien visto por Guillermo Lasso en su vanidad y en su todo. Es un se joden todos, aquí nadie va a ganar y por 6 meses me quedo gobernando yo haciendo lo que me da la gana. El tema es que esto sí es como una pequeña bomba para toda la tendencia, porque no es que está cultivado el liderazgo de la derecha que va a retomar este proyecto político que ya no va a ser liderado por Creo, sino por otra fuerza. Uno diría de entrada Otto Sonnenholzner, pero no ahorita y no ahora. Entonces veo también que ese escenario de la muerte cruzada lo veo a Lasso haciéndolo, veo que es una estrategia, veo que va a implosionar todo si es que Lasso lo hace. La tercera estrategia que puede empezar a tomar Lasso es la de ya agachar la cabeza frente al bloque de poder y empezar a pensarse ya como un gobierno de transición. Y un gobierno de transición, porque al entrar ya los 2 últimos años de su periodo, también dentro de las filas internas, Lasso va a sentir que su palabra cada vez vale menos y que su palabra cada vez organiza menos, porque adentro ya empiezan los conflictos, las disputas por quién le va a suceder. Entonces, Bueno, pero pensar, te insisto sobre este pequeño detalle. Él sigue decidiendo quién se queda con la refinería, quién se queda con Sopladora, quién se queda con Coca-Cola Sinclair, quién se queda con el Banco del Pacífico, quién se queda con los fondos pensionales. Entonces, más allá de la escena, digamos, del circo, de la política, la agenda de privatizaciones ha avanzado, pero como Blitzkrieg, como los sí, nazis en Polonia. sí, sí, no, y yo no sabría qué decirte hasta dónde va a avanzar, porque también hay que ver qué tan dispuesta está la oposición en la Asamblea a poner un coto a esos procesos. Y yo, y yo creo que sí va a haber una recalibración de los sentidos pro Estado y pro bienestar y pro público después de la consulta popular, lo cual me alegra, pero es clave ver cómo va evolucionando esto. De aquí a abril, Augusto de la Torre nos presenta el plan de privatización del IES y nos siguen madrugando. Entonces, Pero ya nos madrugaron. Mira, tú tienes dos grandes telenovelas en curso, ¿no? La una es la de Boscan, que primero sí. empieza a filtrar las cosas cuando ya Cortázar está fuera del país. El Ujú. gobierno, la fiscalía, empieza a tomar cartas del asunto cuando ya Luque está fuera del país. Luego el gobierno pide las renuncias para permitir que se vayan los funcionarios sin necesidad de presentar, de responsabilizarse por lo que han hecho, ¿no es cierto? Y a la final esto va a quedar en nada. Entonces, la primera cuestión. El propio Boscan, ¿no es cierto?, dejó de soltar cosas hace una semana. ¿Quién sabe qué están negociando tras bastidores? Y la otra gran telenovela es esta que tú mencionas, Augusto de la Torre y lo de la comisión del IES, que ya se sabe porque hubo un informe del Banco Mundial, que es lo mismo que están planteando, es decir, aumentar la edad de jubilación, reducir las jubilaciones, cambiar la metodología de cálculo, no poniendo los 5 mejores años de sueldos, aumentar las cotizaciones, reducir los beneficios, en fin, toda la cuestión que va hacia esa situación. Pero el punto fundamental de todo este cuento son los fondos pensionales, y ya lo están haciendo. Se tiene ahorita, ¿no es cierto?, la banca está generando créditos con el respaldo de la Reserva Monetaria Internacional, que les da una liquidez de apalancamiento gigantesca. Con los créditos vinculados están dando los créditos de ellos mismos y están titularizando esas deudas. O sea, el banco
se presta a sí mismo y después le vende al seguro. Si es que no pagan, es problema del seguro, no es problema del banco. Es decir, que lograron el crimen perfecto porque no tienen que esperar a que no se pueda pagar porque ya se deshicieron del problema. Ahorita mismo el BIES ha aprobado 1.500 millones de dólares de inversiones en la bolsa de valores adicionales. ¿Acaso que aquí la bolsa de valores está invirtiendo en nuevas iniciativas productivas? El grueso de esta situación está vinculado justamente a la privatización de la fondos pensionales. Entonces, ya está perpetrado esa cuestión. Entonces, la capacidad de negociación, la capacidad de repartir las cartas es enorme y el juego ante nuestra retina nos tiene todavía entretenidos en el epifenómeno de la política. Pero Pedro, yo sí te invitaría a que saques pequeñas pastillas audiovisuales sobre esto que estás contando, porque están privatizados. A mí no me entrevistan, pero lo hemos soltado a cada rato, mano. El propio domingo me entrevistaron, no sale. Pero digo, lo hemos venido planteando. Además, fíjate, llega a tal nivel de sinvergüencería, de descaro, que las barcazas, que tú sabes que está vinculado al Partido Social Cristiano en el Guayas, las barcazas que generaban de la generación termoeléctrica, que son las que destruyen el puente y que nadie dice nada, ¿sí? Han dejado de operar, han dejado de producir electricidad desde el año 2016. Y este gobierno les está pagando en efectivo la producción no producida. Está pagando todos los kilovatios horas que no han producido desde el 2016 en efectivo a un precio 4 y 5 veces más caro de lo que produce el kilovatio hora Coca-Cola Sinclair, por decirlo una cosa. Con el pequeño problema de que obviamente no tienen ningún costo, porque nunca produjeron nada. Es decir, es a la vena. Pero ¿cómo lo justifican? Todo esto de aquí es parte de una negociación, por ejemplo. Directamente esto está vinculado a las administraciones social cristianas. Desde hace 30 años, desde la época de Melec inclusive. Entonces, la capacidad de repartir prebendas para reconstituir esa mesa de comensales de la época gloriosa del señor Lenín Moreno puede estar directamente ligada a un programa neoliberal muy extremista. ¿Y cómo resuelves? Ahorita la gran piedra en el zapato es ISA. ¿Qué va a pasar con las movilizaciones de marzo? Entonces ahí viene el problema de la represión y ahí lo que empezamos. Por eso me parece que metodológicamente fue tan importante cómo iniciaste tú la conversación, porque empezaste hablando de las condiciones del Estado que no son locales, sino que son continentales. Y entonces acá se nos viene una cosa, acaba el gobierno, ¿no es cierto? Acaba de repetir lo que pasó con Áñez y el Plan Cóndor 2, mandando bombas a Perú. Sí. Entonces tenemos una situación que nuevamente aparece, corrupción y seguridad. ¿Cuál es el rol de la policía? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el rol de la Embajada Americana? ¿Cuál es el rol de la Embajada Israelita? Que además directamente son las visitas más importantes de Estado que ha hecho Guillermo Lazo. A ver, lo primero es, a mí sí me gustaría invitarte porque verás, yo soy una persona que consume política, yo me drogo con política. Y todo esto que comentas, te juro que es algo que no lo he escuchado con la claridad con la que los he expuesto ahora, y es algo que tiene que informar la conversación política y el debate público. Entonces, ojalá de verdad encuentres las formas más didácticas y pedagógicas de insertar esto en la conversación pública. Bueno, a mí me tienen totalmente vedado, no solamente en los grandes medios de comunicación comercial, sino también en Telesur y en Pichincha Universal. O sea, ya te puedes imaginar cómo va el fuego, amigo. Entonces, mira, yo lo que te diría es más bien, aquí hay un tema que es muy grave, pero hay cosas que son elementales. Tú tienes mucho más ventana y me parece que hay una cuestión que está más allá de teoría de la conspiración. Todo esto se puede encontrar en la información, no, nada de esto es información privilegiada. Pero hay una cosa que está en nuestras narices. ¿Cómo es posible, en el caso de la doctora Bernal, en esta tragedia tan grave que ha afectado a toda la población, cómo es posible que un teniente coronel desdiga al presidente de la República, pero que además se tumbe a un general puesto como ministro por imposición de la embajada americana que había dicho que estaban involucrados 12 altos oficiales? Y todo esto para cubrir a un teniente. Es que eso es lo que... En esta parte sí te puedo responder, porque lo que está ocurriendo en Ecuador es que se ha invertido la cadena de mando de la sujeción del poder de la fuerza pública al orden civil. Es el orden civil el que está sujetado a las fuerzas públicas. Y hay dos elementos. No, pero
pero inclusive así, Agustín, mira, si fuera la fuerza pública, cualquier institución jerárquica, ¿sí? Un general no va a poner en riesgo, un general, un coronel no va a poner en riesgo su carrera por un teniente. Entonces, algo, ahí aquí hay gato encerrado. Porque el teniente sí puede poner en riesgo la carrera de todo el comando conjunto, A o ver, la carrera, cuéntanos eso, ¿por qué? porque el teniente debe conocer todas las hilachas y todas las operaciones Ah, clandestinas, ese las es el cosas gato encerrado. por adentro. Pues mira, yo lo que creo es que esos son los mecanismos de corrupción de las instituciones, esos son los mecanismos que permiten deshumanizar a gente, porque en el ejército, en la policía hay pueblo. Y repetidas ocasiones en la historia del país, ¿no es cierto? A la final la gente decente terminó marcando de manera cualitativa momentos históricos claves para el país. El problema es que ahorita, ¿no es cierto?, en el bloque de poder del que estábamos hablando, en esta agenda neoliberal extremista, se necesitan incondicionales que reproduzcan, ¿no es cierto?, los niveles de represión que se ha visto ahorita en Perú, que se vio en Colombia, que se ha visto en Chile, que se ha visto en Israel en contra de Palestina. Entonces, de nuevo vuelve a aparecer las dos preocupaciones fundamentales que están ahí presentes al principio de la conversación. La corrupción y la seguridad están directamente vinculadas a lo que va a pasar con la coyuntura. Entonces, desde los sectores progresistas necesitamos tener esta perspectiva que nos muestre en primer lugar los peligros inminentes, estamos hablando de las pocas próximas semanas, pero también estamos hablando de una perspectiva de más largo plazo, de qué tipo de país, de qué tipo de sociedad es la que queremos. Sí, y ahí sí hay dos cosas que podemos hacer. La primera es que hay que empezar a provocar una discusión sobre reforma a la fuerza pública, porque lo del radar de Montecristi, hay fuertes rumores que en las masacres de la penitenciaría se han encontrado balas de la Fuerza Naval. O sea, ya hay evidencia, las capturas de personal de la Fuerza Naval en Galápagos o con redes del crimen organizado, ya da cuenta que hay acuerdos clandestinos de instrumentación entre crimen organizado y fuerza pública. Lo de la policía, lo de María Belén Bernal da cuenta también del nivel de corrupción de la institución. Entonces tenemos que ir hacia una discusión política de reforma a la seguridad pública, porque no nos olvidemos que todo este asunto empieza cuando la policía y las Fuerzas Armadas empiezan a intercambiar con el gobierno de Lenín Moreno grados de autarquía, grados de desregulación a cambio de apoyo político. Porque no nos olvidemos que en octubre del 2019 los que sostienen a Lenín Moreno fueron la policía. Es la policía la que empieza este intercambio de me voy a dedicar más a tareas políticas y de control político, voy a dejar de lado mis misiones en las agendas de seguridad, voy a dejar al lado mis misiones de seguridad comunitaria, seguridad integral, me voy a meter al juego de la política y eso también es parte de lo que estamos viendo ahora. Y hay que ver cómo reorientamos estas fuerzas y cómo dejamos de hacer que la gobernabilidad del Estado nos estamos pareciendo muchísimo al gobierno de Isidro Ayora, de Arroyo del Río. Es una locura, es una Y a locura. Bordaberry, hermano, a Bordaberry. Exactamente. Oye, se nos acaba el tiempo, Agustín, te agradezco muchísimo, pero formidable. Yo te comprometo para una segunda sesión, de aquí a un par de semanitas, viendo cómo evoluciona el tema político, social y económico en el país. Y te agradezco muchísimo. Unas palabras finales para cerrar esta sesión. No, yo lo que sí quisiera invitar a todas las personas que nos escuchen es que nos demos la oportunidad de romper con ciertas dependencias de la trayectoria con la que hemos venido. Es decir, hay ciertos conflictos internos, hay ciertas formas de entender la política, de relacionarnos entre nosotros y nosotras dentro del campo nacional o plurinacional democrático popular que nos trajeron a este estado actual de cosas. Y para superar este estado actual de cosas tenemos que rever esas formas de relacionarnos. Que no nos olvidemos que entre las izquierdas y los nacionales y plurinacionales populares, al final del día, no importa la tendencia del marxismo de la que provengamos, no importa la tendencia del feminismo en la que confluyamos, no importa qué tipo de Estado nacional, plurinacional popular específico querramos, la política más importante siempre va a ser cómo tratemos a nuestras otras y a nuestros otros. Sobre esa base podremos construir una comunidad que sostenga un proyecto político alternativo al fracaso y a la destrucción de la vida del proyecto neoliberal.
Entonces, sobre esa base vamos a poder empezar a trabajar políticamente algo a futuro. Formidable, hombre. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Un gusto. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.